Muy buenos días con todos, mi nombre es el alumno Luciano Bendaño Romero, estudiante del quinto año de Educación Medicina Humana. El día de hoy vamos a hablar sobre la colocación de puntos diferentes en suturas. El primero es el punto colchonero vertical. Recordemos que el punto colchonero vertical es uno de los puntos discontinuos, propiamente unos puntos individualizados, los cuales permiten una sola operación, suturar varios planos, como el plano tejido dérmico, epidérmico, subcutáneo, por lo que en ocasiones y siempre que la herida no sea muy profunda, nos puede ahorrar un punto simple interno. Cada uno de estos puntos reparten uniformemente a lo largo de la herida, es por eso el uso tan común y la nueva moda, que se puede decir así, para los cirujanos en el empleo de estos. Proporciona un buen enfrentamiento de los bordes y se realiza con un hilo no reabsorbible. Se distribuye mejor la tensión y es más fácil, puesto de que ese es el común de ser más empleados. Se realiza comenzando como si en un punto simple se tratase. Podemos entrar en la parte inicial del mismo punto, como podemos observar en esta imagen, y la otra es de que sería una entrada y salida lejos, luego haríamos un recorte de un cerca, y a la salida de este punto haríamos el nudo en la parte contraria de donde se inició. Propiamente, solo que es un punto más profundo que llega hasta el tejido subcutáneo, se deja una separación entre los bordes de 7 a 8 milímetros, de los primeros bordes como les venía mencionando y de los segundos de 2 a 3 milímetros, dejando los puntos primarios más distales de la herida y en la misma final del trayecto vertical profundo. Es un punto de recorte para bordes revertidos con hilos perpendiculares a la incisión con doble trayecto y todos los nudos a un lado de la herida, permitiendo así un favorecimiento en el drenaje de esta misma y para más facilidad para el retiro de los puntos. Empezamos con la colocación del mismo. La entrada de la aguja es igual a una aguja simple o una punta simple, ya que la aguja entra en 90 grados en el plano de la piel y estas se van a realizar independientemente y apropiadas en cirugías menores, puesto que la tensión se va a distribuir y generar un drenaje favorable en la herida y los puntos se retiran con más facilidad. Luego de esto, la aguja en la salida va desde el plano subcutáneo, solo que mucho más profunda, para la entrada al siguiente plano. El cierre de una herida a tensión disminuye la vascularización de sus bordes e incrementa los problemas de cicatrización, reduciendo el riesgo de infecciones. En consiguiente, si la aguja va al plano subcutáneo del borde contrario, pasaría por este al mismo nivel y saldría por el lado contrario del borde de la piel, a la misma distancia del borde de la herida que entró. Es por eso que la herida se conoce como lejos. Después, de igual modo, hay heridas que no se vierten durante el cierre ya que producen un tipo de cicatriz invertida o deprimida. Teniendo este tipo de puntos evitaríamos completamente esto. Recordemos que es la característica de uno de los puntos superficiales, siendo esta la vista del trayecto del hilo a nivel subcutáneo, como podemos verlo en la práctica clínica. La aguja va a volver a entrar por el borde de la herida, por delante del punto anterior, por lo que siempre se tiene que tener la precaución de un suficiente espacio. Por eso es justamente nuevamente la misma consideración de lejos. Ya en la vuelta y en la colocación de los puntos que van a cerrar la herida, viene la particularidad del cerca. Y va a salir por el mismo borde de la herida, más superficialmente que el primero, porque el hilo va a quedar paralelo entre sí. Esta paralelidad o estos dos puentes que se van a formar van a ser el inicio o el retiro por donde se empieza, también siendo más superficial y saliendo justo antes de que el punto inicial, por lo que volvemos a recordar la importancia de dejar un espacio al iniciar esta técnica de sutura. Ya con la vuelta cerca y con la visión del recorrido, como podemos observar en las diapositivas, ya de un ida y vuelta, los bordes van a quedar completamente paralelos y lo que unirá el tejido epidérmico y subdérmico simplemente va a ser la tensión producida en estos. Propiamente, este último punto, como el punto simple y el punto simple invertido, se vuelve a realizar el famoso nudo del cirujano. Las dos vueltas o las dos lazadas sobre el porta agujas se cierra sujetando el extremo del mismo y se tira para poder generar la tensión o el nudo. Recordemos que en el nudo cirujano tenemos dos consideraciones. La primera, que si la herida va a la parte izquierda, se cierra la parte derecha en el nudo, y si la parte derecha se cierra a la parte contraria, pues sería la parte izquierda a donde se regresa este. Se estiran los dos extremos del nudo y en el hilo paralelo de la herida con un sentido opuesto sobre la misma piel. La elección del material de sutura y el grosor del hilo son factores que siempre se deben considerar.
propiamente la lazada del sentido contrario, como les venía explicando, sin que ellos mantenga una mayor tensión. Y recordemos que con esta vista vertical podemos saber que la imagen del primer punto realizado va con una técnica de un colchonero vertical por el mismo puente subcutáneo o subdérmico que podríamos encontrar según la herida. Colocamos el menor número de puntos para lograr una muy buena aproximación, para que vaya el tema de un buen drenaje, se eliminen espacios muertos. La sutura, si se mantiene demasiado tiempo, va a producir cicatrices en la punta de entrada o las marcas de puntos. Eso es lo que podemos evitar con este tema de puntos. Y recordemos que las lazadas siempre tienen que ser en sentido contrario. El resultado final son los bordes evertidos en hilos perpendicularmente a la incisión con un doble trayecto interno y nudos a un lado de la misma. La eversión de la herida, y debido a la tendencia de las cicatrices a concentrarse con el tiempo, son bordes quirúrgicos ligeramente elevados sobre un plano de la piel, pero se mantiene de que este es un tipo de sutura muy estética, proporcionando una medida más aceptable para el paciente y para la vista de esta herida. Un cierre de planos en la cirugía menor solo precisa un plano, solo sería el cutáneo cerrado, y si existe tensión es más profunda e implica varios planos, si y solo cuando hay presencia de mucho espacio muerto, ya que este va a necesitar el cierre de los siguientes. Recordemos que un punto mal hecho puede generar una ISO, aunque sea de primer nivel, igual es una consideración muy importante. Seguimos con la sutura subdérmica continua. Esta técnica va a realizar sin atravesar la piel y evitando las cicatrices por marca de puntos. Como podemos observar en la imagen, tenemos los dos tipos. La subdérmica, que se puede observar en la parte izquierda de su pantalla, para este lado, es una subdérmica interna. La otra, como subdérmica continua, podemos observar la parte de los hilos a la parte posterior o en la parte superficial. Es la que queremos evitar. Ambas tienen la misma forma, por decirlo así, puesto de que consiguen el principio de unir planos, formando un zigzag, por llamarlo, y requiere una buena aproximación de los bordes, para que, sin que exista tensión en la herida, se consiga un inmejorable resultado estético y se realiza con suturas no reabsorbibles, siempre y cuando sea la propia delante. Las otras sí, la recomendación es la misma. Lo primero es que se realiza un lazo entre el extremo distal del hilo que vamos a utilizar para la realización de la técnica. Otras teorías o otros libros de sutura nos mencionan de que se puede utilizar una aguja porta o una pinza para poder sujetar la primera entrada del hilo, y luego la entrada del mismo con la aguja va a ser de 90 grados en el plano de la piel por fuera de la herida, en línea con toda la incisión. Ahora, la aguja se introduce en la piel por fuera de la herida, en línea con la incisión, con un lazo inicial realizado previamente sobre el extremo distal del hilo y saliendo por dentro de la herida cerca de un vórtice en la dermis y de un vórtice del otro. Entonces tendríamos el canal así y el hilo haría esto. La salida de la aguja cerca del vértice y la dermis del borde es la parte inicial. Recordemos de que se va a avanzar de un lado a otro en sentido horizontal y esto va a ser muy paralelo al borde. Si tenemos un canal, la unión, como van a poder observar en la práctica, va a ser de estos dos. Si tenemos la punta o el resto, va a pasar el hilo sobre la dermis de ambos bordes de la herida en sentido horizontal y va a hacer que la herida vaya cerrando. La entrada y salida del hilo por ahora o por el otro vértice siempre será el tejido subdérmico. Recordemos que según este tipo de suturas podemos aproximar más el tejido y la parte estética pues se va a mantener, ya que no vemos un hilo sobresalido por la parte de afuera. Luego tenemos que la visión del recorrido en la región dérmica antes de tensionarlo y a varios lados de la herida va a permitir ese cierre oportuno. Se finaliza dando el punto o sobre el punto del vértice opuesto por dentro de la herida y sales afuera de la piel para generar el punto o nudo cirujano sobre el propio hilo. Esta es una visión estética de la herida una vez que tensionamos el hilo, ya que vamos a encontrar bordes enfrentados e hilo en tejido subcutáneo, haciendo un cierre oportuno, y el último punto de la sutura desde el centro de la herida y en dirección al vértice opuesto para salir de la piel. Para que tú consigas una buena aproximación, recuerda que la tensión debe ejercerse siempre, pero no en la herida, sino en la parte del hilo o la sutura que vas a realizar, generando así el resultado estético. Como siempre, al terminar tipo de nudos, en este caso se utiliza, como les mencioné, el nudo doble de cirujano, que son las famosas doble lazada, ayudándonos con el porta y cerrando para coger el hilo.
Ahora, la parte más fácil, por llamarlo así, es que podemos dejar en la parte final una salida muy óptima, puesto de que tendríamos dos tipos de hilos para generar la lazada. La parte un poquito más complicada en la práctica es el inicio, puesto de que solo tenemos un hilo horizontal o según la posición que le has puesto, y debes generar el nudo hacia la parte de abajo, que por llamarlo así, camine o ruede sobre el mismo hilo para que genere la tensión. Se tiran los dos extremos en sentido opuesto, tensionas el nudo sobre la piel y vuelves a realizar otro nudo para asegurar la lazada. Propiamente la visión final del punto intradérmico son bordes perfectamente aproximados, sin puntos visibles, con un nudo en cada extremo y suturada con resultados muy estéticos. A continuación viene la práctica propia de esta posición de estas dos suturas y agradezco por su tiempo. Gracias.